ayudar a los menos favorecidos, de escuchar a los abuelos y de enseñar a los pequeños. Es momento de sentir la Navidad. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! Les desea la U 90.4 FM Estéreo. Y a esta hora tenemos noticias de nuestra universidad distrital porque se está llevando a cabo un convenio con la Alta Consejería de Paz de Bogotá. Un convenio muy importante que busca también acompañar los trabajos, obras y actividades con sentido reparador y restaurativo de comparecientes de la fuerza pública hacia víctimas de Ciudad Bolívar. Por eso, para hablar de este convenio tan importante, nos acompaña el día de hoy el profesor Juan Carlos Amador. Él es coinvestigador del proyecto de pedagogía de justicia restaurativa. Profesor, muy buenos días, bienvenido a la UT Estéreo. Buenos días, Giovanna, un gusto saludarte, un saludo especial a los compañeros de la mesa de trabajo y a la audiencia que sigue hasta ahora el programa de la UT Estéreo. Bueno, profesor, comencemos hablando de esta alianza que tiene la Universidad Distrital con la Alta Consejería de Paz. ¿Cómo se llevó a cabo este convenio? Bueno, Giovanna, pues para entender un poco las características de este convenio, me permito contar brevemente un antecedente, y es que en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 firmado entre el gobierno de Colombia y las antiguas FARC, había un punto muy importante que es el sistema integral de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición, ¿no? En el marco de ese sistema funcionan tres instancias, ¿no? Una que es la Comisión de la Verdad y entregó su informe, como ustedes saben, el año pasado. Está la Unidad para la Búsqueda de las Personas dadas por desaparecidas y está la Jurisdicción Especial para la Paz. Como ustedes saben, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene alcances judiciales y su enfoque es transicional y restaurativo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no es, lo que predomina en este tribunal no es una justicia punitiva, retributiva, sino especialmente una justicia restaurativa. En otras palabras, la justicia restaurativa pone en el centro a las víctimas y busca que los ofensores, o lo que llamaríamos aquí en Colombia los victimarios, desarrollen unas acciones que reparen, restauren los daños eh, realizados en el marco del conflicto armado. Y como ustedes saben, pues aparte de los que firmaron la paz, que son más de 6.000 personas, también hay un grupo importante de comparecientes de la fuerza pública y de otras personas de la sociedad civil que tuvieron también implicaciones o altas responsabilidades en el conflicto. Todo esto un poquito para decirles que en el desarrollo de la JEP, existen un programa, unas acciones que se denominan los TOAR, como tú los mencionabas, ¿no? Que se llaman los trabajos, obras y actividades con sentido reparador y restaurador. Básicamente, si los ofensores llevan a cabo estas acciones, pero también dicen la verdad en el marco de sus procesos judiciales, en las audiencias públicas que seguramente ustedes han visto sobre los macrocasos, entonces, con base en eso, estas personas pueden tener de alguna manera algunos beneficios judiciales en lo que refiere a las penas que estarían definidas por este tribunal. Entonces, bueno, todo esto para contarles que nosotros, en el marco de una convocatoria que hizo la Oficina de Investigaciones de la Universidad Distrital, ¿no? Y con base en un trabajo previo que habíamos hecho desde los grupos de investigación Moralia y Jóvenes Culturas y Poderes con la Alta Consejería para la Paz, estamos haciendo un trabajo de acompañamiento a unos comparecientes de la fuerza pública que justamente están llevando a cabo estos TOAR o estas actividades con sentido reparador y restaurador a un grupo de víctimas que están ubicados en Ciudad Bolívar, ¿no? Entonces, pues estas acciones
tienen que ver justamente con procesos de acompañamiento que puedan hacer estos comparecientes en torno a temas que ellos conocen, ¿no? Ustedes imagínense a alguien que ha estado mucho tiempo en la guerra, que tiene responsabilidades en el conflicto, ¿qué puede ofrecerle a una víctima, ¿no? Entonces, pues con los trabajos que empezamos a hacer desde principio de año, nos dimos cuenta que estos comparecientes conocían temas de gestión del riesgo, ¿no? Que es un tema bastante técnico, pero era bastante pertinente en la medida en que algunas de estas personas víctimas de Ciudad Bolívar están ubicadas en zonas de riesgo, ¿cierto? En lugares de la localidad de Ciudad Bolívar que tienen algunas afectaciones por la ubicación en la que están, por los materiales en los que están hechos sus casas, por riesgos de deslizamientos, bueno, temas de diversa índole. Entonces, lo que se acordó es que estas personas podrían ofrecer orientación, acompañamiento, capacitación a las personas de Ciudad Bolívar en el marco de este tema de gestión del riesgo. Nuestra tarea entonces ha sido acompañarlos. Inicialmente trabajamos con los comparecientes, por un lado, luego con las víctimas y posteriormente ya empezamos a desarrollar una serie de talleres en donde se juntaron las dos partes y empezaron a trabajar juntas, ¿no? Esto no fue fácil porque hay resistencia, especialmente de las víctimas, ¿no? Las víctimas, mucha prevención a encontrarse con estas personas, ustedes se imaginarán, ¿no? Pero en el camino se fueron buscando las condiciones, se fueron dando y pues afortunadamente en el desarrollo de los talleres, especialmente en el segundo semestre del año, pues se lograron hacer cosas muy valiosas en términos de lo que fue juntar a estas dos partes y hacer unos procesos de reconciliación a propósito pues del tema de gestión del riesgo. Claro, podríamos decir, profesor Juan Carlos Amador, que esos son hechos sin precedentes, ¿no? Y que además, como usted bien nos estaba explicando, esta ruta TOAR, que también se concibe pues como un proceso de justicia restaurativa y que, digamos, ha permitido esos espacios de diálogo, ¿no? De construcción conjunta para ese diseño y ejecución de este TOAR. Con respecto, digamos, a los comparecientes, ¿cuántos fueron? Bueno, en el proceso, realmente al inicio, había tal vez más de 30 personas. Les estoy hablando de personas pues que cuando estuvieron en la fuerza pública, bueno, porque la mayoría de ellos ya están retirados, ¿no? Por toda la situación que ustedes entenderán, eran aproximadamente unas 30 personas, ¿no? En el camino, algunas de estas no continuaron en el proceso. Ellos tenían como la opción también de hacer TOAR con otras entidades, otras instancias, y finalmente quedaron más o menos 15 personas, ¿no? Algunos pues que fueron mayores, coroneles, capitanes, bueno, ese tipo de rangos algunos en la fuerza, principalmente en el ejército, ¿no? Y bueno, pues lo interesante del asunto también fue pues como conocer esas historias de vida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Y cómo se van dando esos procesos también de transformación, diría yo, de de la subjetividad, ¿no? De las formas de ver el mundo de estas personas. Pues porque uno podría pensar a simple vista que pues son como acciones estratégicas de estas personas que finalmente están buscando resolver su situación jurídica, ¿no? Que están intentando reducir las penas que tendrían pues por el lado de la justicia ordinaria, ¿no? Entonces, uno podría pensar a simple vista, pero diría yo que estuve pues todo este año ahí acompañando ese proceso, les diría que fue pues muy interesante ver cómo estas personas también estuvieron muy dispuestas a generar procesos de reparación, de reconciliación, ¿no? A generar un diálogo permanente con las víctimas, ¿no? Y a ofrecer pues un poco lo que ellos pueden dar desde su situación, ¿no? Porque, como les decía ahora, pues alguien que ha estado 20, 30 años en la guerra, pues es muy difícil, ¿no? Pero creo que eso fue muy interesante poderlo ver en estas personas y desarrollar en algunos momentos, por ejemplo, en el marco de estos talleres, ciertas acciones de liderazgo, ¿no? De trabajo colectivo, bueno, de intentar dar lo que ellos podían dar para que las víctimas se sintieran reparadas.
Profesor, gracias por acompañarnos. Hablando del territorio, ¿no? Ciudad Bolívar ha sido un lugar donde se ha resignificado a medida del tiempo y ha tomado otros tintes. Y ahora que se está hablando sobre el postconflicto también toma otro tinte, ¿no? Al igual como lo es Usme, al igual como lo es Soacha, que acogen a gran población que sale de la guerra y también se vincula con los procesos territoriales. ¿Por qué Ciudad Bolívar? Bueno, la verdad es que Ciudad Bolívar, gracias por la pregunta y un gusto saludarte. Bueno, Ciudad Bolívar para nosotros cobra un especial valor, ¿no? Lo primero que habría que decir es que hay una población muy amplia de personas víctimas del conflicto que están ubicadas, como tú lo dices, en Ciudad Bolívar principalmente y en otras localidades, por ejemplo, como Usme, ¿no? Aunque también según la alta consejería hay otras localidades, ¿no? San Cristóbal, por ejemplo, Rafael Uribe, ¿no? Pero Ciudad Bolívar es muy especial, primero porque alberga una población muy grande, como les decía, de víctimas del conflicto, pero también porque hay unos procesos organizativos muy importantes. La Mesa de Víctimas de Ciudad Bolívar es muy activa, ¿no? Ha venido haciendo un proceso de mucho tiempo, ¿no? Y por eso también la alta consejería, pues medio en esto, hay que decirlo, ¿no? Porque nosotros pues no llegamos allá directamente a preguntar quiénes son víctimas y cómo hacemos esto, sino que en realidad la alta consejería pues tiene un trabajo de tiempo, pues porque hace parte de su proceso misional, ¿no? Con las organizaciones y con la mesa de víctimas. Entonces creo que eso hace muy especial lo que sucede en Ciudad Bolívar, pero también decir que la Universidad Distrital tiene una presencia muy importante acá. De hecho, buena parte de las actividades que hicimos las hicimos en la Facultad Tecnológica, con el apoyo de compañeros que son también de la Facultad Tecnológica, porque vale decir que este convenio, este proyecto de investigación, también contó con la presencia de colegas, profesores de la Facultad Tecnológica. Entonces, creo que eso es importante mencionarlo y pues el proceso en Ciudad Bolívar, las formas organizativas, la manera en cómo la gente busca emprendimientos productivos, como la gente está intentando, digamos, reinventarse la vida, es un poco lo que uno alcanza a ver, ¿no? Y creo yo que esto nos permitió pues conocer mucho más lo que se viene haciendo en este territorio. Profesor, a propósito, digamos, de todo este trabajo de investigación que estuvieron realizando allí, porque por supuesto también usted tuvo colaboración de la profesora Marieta Quintero, eh, ¿cómo fue ese trabajo con la comunidad y con las víctimas, ¿no? Para llevar a cabo, digamos, esa construcción de paz y ese fortalecimiento del tejido social. Bueno, sí, como te decía, en un primer momento nosotros hicimos unos encuentros con las partes de manera separada, ¿no? Comprenderán ustedes que era muy difícil juntar a las dos partes desde el inicio. Entonces, aquí hubo unas acciones que se llevaron a cabo especialmente a partir de lenguajes artísticos. Y aquí vale decir que, pues, con la coordinación de la profesora Marieta Quintero, como tú bien lo señalas, quien además dirige la maestría en Educación para la Paz, tuvimos la fortuna de encontrarnos a unos estudiantes de la maestría, la mayoría de ellos son artistas, que se vincularon al proyecto, ¿no? Como ustedes saben, pues ellos tienen que hacer sus trabajos de grado y en el marco de este proyecto, de este macroproyecto, pues ellos adelantaron su trabajo de grado. Entonces ellos se vincularon a los talleres y aquí tenemos que decir que hay mucho dolor, ¿no? Hay duelos aplazados, hay situaciones muy difíciles de estas personas, por más de que uno diga que ya han pasado años y que pues llevan un tiempo ahí en Ciudad Bolívar, pues hay cosas bien difíciles, ¿no? Aunque nuestra labor no era terapéutica, ¿no? Ni psicosocial, ¿no? De todas maneras, yo creo que los lenguajes artísticos fueron supremamente importantes. Entonces, aquí se hizo trabajo con pintura, con acuarela, con tejido, temas de cuerpo, temas de teatro del oprimido, ¿no? Entonces, a mí me parece que esas mediaciones, ¿no? Con este tipo de lenguajes genera otras posibilidades de encuentro
de diálogo con las personas. En este tipo de situaciones, a veces llegar con un planteamiento al estructurado, ¿no? Como invitando a que tenemos que reconciliarnos, probablemente, o al menos a mí me ha pasado, probablemente eso no tiene mucho éxito en estos casos. Entonces la entrada, como te digo, por estas mediaciones fue supremamente importante, y yo pues aquí quiero hacer un reconocimiento a los estudiantes de la maestría en Educación para la Paz, porque fue una fortuna encontrarnos con ellos y que ellos pues se hubieran comprometido en el proyecto, ¿no? Entonces fueron varios talleres de ese orden con las víctimas, tratando también como de escucharles mucho, como de intentar acompañar esos procesos de tramitación del duelo, y también un poco escucharles y saber ellos qué pensaban frente a esta posibilidad, ¿no? De encontrarse con estas personas, de hacer unas actividades con sentido reparador. Entonces, claro, eso había muchas prevenciones. O sea, me parecía, digamos, muy, muy clara la situación de ellos. Pero bueno, ahí le fuimos trabajando al asunto, y al tiempo se fueron haciendo otro tipo de actividades con los comparecientes, porque como les decía, pues estas personas también venían de una experiencia muy dura, ¿no? De la guerra, y entonces con ellos pues también se hizo un trabajo de lenguajes artísticos, pero intentarlos aproximar mucho a qué significa el compromiso con la memoria, ¿no? Con la verdad, pues porque aquí también hay un componente de verdad que es muy importante, ¿no? Y cómo ese tema de gestión del riesgo, si bien es muy importante desde el punto de vista técnico, ¿no? También teníamos que ponerlo en una clave territorial, ¿no? Y esa clave territorial era hacerles entender que el territorio, pues no solamente refiere a un asunto físico, ¿no? A un asunto morfológico del territorio, sino que también hay una dimensión espiritual del territorio. Algunas de estas personas tienen, por ejemplo, orígenes en pueblos indígenas, por ejemplo, algunos son campesinos. Entonces, ellos tienen una relación muy distinta con el territorio a como la tenemos nosotros. Entonces, por eso lo trabajamos con los comparecientes, que ellos intentaran entender que también hay una dimensión espiritual, pero también una dimensión comunitaria. Y por eso, pues, fue muy difícil que al principio se lograra entender un poco esa relación, pero la idea era que lo de gestión del riesgo se pudiera articular como con estas dimensiones del territorio, y que eso pues generara otro lenguaje y otra posibilidad de encuentro con las víctimas. Si bien es cierto, la Universidad Distrital es la universidad de todos en Bogotá, por eso también hacemos presencia en esta localidad para llevar también esa educación para todos los jóvenes. Profesor, hablemos un poco también sobre la importancia que pues la Universidad Distrital tiene, digamos, o el hecho que esté articulada también con la Alcaldía de Ciudad Bolívar, la Dirección de Paz y Reconciliación de la Alta Consejería de Paz, con la JEP, ¿no? Para llevar a cabo estas alianzas, estos convenios tan importantes que trabajan, ¿no? Que trabajan en ese fortalecimiento también del tejido social, porque además también contamos con nuestro Instituto de Paz. Sí, Joana, yo creo que la Universidad Distrital desde hace mucho tiempo pues tiene un compromiso, no solamente con ofrecer una educación de calidad, bueno, profesional, para que los jóvenes pues puedan acceder a la educación superior, y que especialmente los sectores populares, ¿no? Que puedan acceder al derecho a la educación. O sea, yo creo que eso es muy importante, y eso es una contribución a la paz y la reconciliación de este país, ¿no? Estamos convencidos de eso. Y como tú dices, pues muy importante la labor que ha hecho el IPASUD desde que se inició, ¿no? Yo tuve la fortuna de estar un poco, algún tiempo al frente del IPASUD, y no solo por lo que yo hice, sino los otros directores y seguramente lo que se está haciendo actualmente, hay siempre un compromiso de presencia territorial, porque es que la paz, bueno, el tema del conflicto y la paz más bien, no es un tema exclusivamente de las zonas rurales de este país, ¿no? O de las zonas periféricas, ¿no?
también es necesario hablar del conflicto urbano y de la paz urbana. Y yo creo que el IPASUD lo ha entendido y me parece que eso ha sido muy importante, ¿no? A partir de todos los convenios que ha hecho, la presencia que ha hecho en localidades, trabajo con víctimas, en fin, ¿no? Y creo que, digamos, ya hablando de este tipo de proyectos, pues, que además son muy anónimos, ¿no? Porque esto probablemente no lo sabe mucha gente, ¿no? Pero creo que la justicia restaurativa, que es un paradigma distinto a la justicia punitiva, ¿sí? Requiere iniciativas de este tipo. Nosotros no lo hemos hecho solos, o sea, en realidad esto ha sido por la JEP, pues porque esto hace parte, digamos, de las estrategias misionales de la JEP y de la alta consejería, como tú lo señalas, ¿no? Y ya en lo local, pues también importante, como tú señalas, la alcaldía, etcétera. Entonces yo creo que en medio de toda la crítica que a veces uno le hace a las instituciones, ¿no? Por las dificultades que hay a veces, lo burocráticas que son, ¿no? A veces cómo instrumentalizan, en fin, uno puede tener todas esas críticas, pero yo diría que también es importante reconocer cuando las instituciones hacen este tipo de labores, ¿no? Y esta labor interinstitucional a mí me pareció muy importante, entre otras cosas porque este TOAR que estamos acompañando es piloto para el país, al menos así lo entiende la Alta Consejería y la JEP. Entonces, en nuestra labor es, luego de haber hecho este recorrido, lo que sigue en el proyecto es acompañar este proceso en otros territorios. El otro año, incluso en los compromisos que tenemos con la Oficina de Investigaciones de la universidad, la idea es acompañar este mismo proceso en otros territorios, por ejemplo, Caquetá, por ejemplo, Arauca, por ejemplo, Córdoba, Huila, bueno, entre otros, ¿no? En donde también se vienen haciendo procesos de acercamiento entre las partes y trabajándole a la justicia restaurativa. Entonces, a mí me parece que para la universidad es una fortuna esto, primero porque estamos aprendiendo, porque estamos acompañando. Yo me siento afortunado de haber estado en este proceso durante este tiempo y de haber entendido un poco todas las dinámicas. De hecho, hay una partecita que olvidé contar que me parece muy importante y es que en estos primeros encuentros, cuando empezamos a juntar a las partes, pues ustedes se imaginarán lo difícil que era, ¿no? Por lo que decían las víctimas y pues reprochaban y tenían mucha prevención, como les decía. Y entonces las niñas, en muchas ocasiones los hijos de las víctimas o los nietos y las nietas estaban presentes en este lugar. Y era muy difícil, pues, para los niños y las niñas estar en momentos tan tensos, ¿no? Y escuchando ahí a los adultos hablando de cosas de pronto que para ellos son ajenas o que no son tan claras para ellos. Entonces, por esa razón, tomamos la decisión de hacer un acompañamiento a los niños y las niñas. Es decir, mientras que nosotros hacíamos los talleres con adultos, había otro equipo coordinado por la profesora Paola Costa, que es de la licenciatura en educación infantil, acompañando y haciendo un trabajo con los niños y las niñas, ¿no? Entonces fue también muy interesante porque ellos pudieron expresar pues muchas cosas de lo que viven, ¿no? De lo que han pasado, de lo que ellos entienden de este conflicto, de lo que les ha pasado. En fin, y pues también hay experiencias muy valiosas, digamos, del trabajo con lenguajes estéticos, artísticos, de cuerpo, con los niños y las niñas que asistieron a estos espacios. Bueno, y también hay, digamos, bueno, ya ustedes entregaron más bien unos certificados a estas personas también que han estado en este proceso. Usted nos mencionaba hace un momento que comenzaron con 30 personas, ¿no? Y digamos a la fecha de hoy para la entrega de estos certificados, ¿cuántas personas son? ¿Cómo digamos, se realizó la entrega de esto? Sí, pues fue un momento muy bonito, conmovedor, porque fueron pues quienes participaron en este proceso de formación, porque en realidad pues nosotros también lo que hicimos con la alta consejería fue que estos talleres pues le permitieran a la gente certificarse en un saber, ¿no? En un conocimiento adquirido, en unas habilidades adquiridas y por eso pues tiene la connotación de diplomado. Entonces, pues una vez se desarrollaron los talleres, porque te estoy hablando de más o menos 10 sesiones que se hicieron de manera conjunta. Además fue muy interesante porque pues unas sesiones las hicimos efectivamente en la Facultad Tecnológica, otras las hicimos en la Facultad de Medio Ambiente,
otras las hicimos en la Macarena, pero otras también las hicimos en, por ejemplo, el Parque Entre Nubes, ¿no? Por ejemplo, la Van der Hamen, citamos a las personas en el Jardín Botánico. Es decir, también la idea era como hacer una apuesta territorial por Bogotá. Y pues yo tengo que decirles que los comparecientes que se mantuvieron, que como les decía, pues más o menos fueron entre 15 y 20 que se mantuvieron y estuvieron ahí muy juiciosos acompañando el proceso. Y por el otro lado estuvieron las víctimas, pues esa es una población que hay, a ver, varía, ¿no? Varía mucho, de pronto no todos van a todos los encuentros, ¿no? Pero si estamos hablando de víctimas, te estoy hablando más o menos de unas 40 personas, ¿no? Que más o menos siempre estuvieron. Entonces la certificación que hicimos el sábado pasado fue pues un encuentro, una juntanza, le llamamos, en el que em, se hicieron pues como una cuestión también simbólica, un poco escuchando como cuál había sido la experiencia, cómo se habían sentido, qué habían aprendido, en fin. Y estuvieron todas las partes, fue un encuentro bien interesante, muy bonito, y entonces se entregaron las certificaciones. Nos acompañó también la alta consejera, estuvo allí. También nos acompañaron personas de la alcaldía de Ciudad Bolívar, y también en este tipo de encuentros, olvidé también decir eso, siempre tuvimos la misión de verificación de Naciones Unidas. Entonces también hubo presencia de la misión de verificación en el sábado pasado, ¿no? Como un poco mirando ahí, también hubo presencia de la JEP. Entonces, pues, infortunadamente el rector no nos pudo acompañar, pero la presencia de la Universidad Distrital fue también muy importante, los profes, los estudiantes, la profesora Marieta, pues ahí al frente del proceso, y pues por eso me parecía importante un poco poder contar también esto, porque como les cuento, a veces también por la época y porque todos estamos muy de afán, pues no se logra como socializar esto, así que de verdad yo les agradezco mucho también que nos hayan dado esta oportunidad de haber contado un poquito esto así de manera pues también como muy rápida, muy general. No, nosotros tenemos, digamos, ese propósito, profe, de poder visibilizar este trabajo tan importante que hace también nuestra universidad distrital. ¿Qué se espera, digamos, ya una vez entregado, por decirlo así, este proceso, este trabajo con la Dirección de Paz y Reconciliación de la Alta Consejería de Paz, también con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar? ¿Qué viene, ¿no? ¿Qué se espera? Y digamos si ya este convenio cierra o se va a seguir trabajando de alguna manera. Bueno, sí, esa es una pregunta bien importante porque son como distintos niveles, ¿no? Yo diría que en el nivel, digamos, de lo nacional con la JEP, las conversaciones que ha tenido la profesora Marieta con algunas personas de la JEP es que hay, como te decía, pues una expectativa de que esta actividad o esto que estamos haciendo pues sea como un piloto para llevar a cabo estos procesos TOAR en en otros espacios, en otros territorios, no solamente con comparecientes de la fuerza pública, sino también con firmantes de paz. O sea, yo creo que la idea es que esto se expanda, ¿no? Y pues seguramente que la JEP tendrá otros aliados, ¿no? Seguramente regionales que pues pueden llevar a cabo esto un poco similar a como lo hicimos o de otra manera, y pues la idea es que nosotros estemos dispuestos a compartir lo que hicimos, ¿no? En nuestros aciertos y seguramente también nuestros errores para que esto pues lo puedan llevar a cabo en otros lugares, ¿no? Entonces eso me parece importante. El otro nivel, que es el local, el nuestro en Bogotá, pues nosotros tenemos una expectativa de seguir trabajando con la alta consejería. Esperamos que con la nueva administración, con el alcalde Galán, pues continuemos como muy sintonizados en el trabajo con este tema, y que la Universidad Distrital pues siga siendo una aliada de la alta consejería para llevar a cabo este tipo de temas, seguramente en otras localidades o si podemos seguir en Ciudad Bolívar, ¿no? Y como te decía, tenemos digamos, como otro alcance, que es el compromiso que tenemos con la Oficina de Investigaciones de la universidad, ¿no? Y es que el proyecto que tenemos se extiende hasta el otro año, ¿no?
Y este proyecto implica también hacer una presencia en otros territorios. Nosotros, pues obviamente en el marco de la investigación tenemos que entregar unos informes, tenemos que publicar unos artículos, bueno, todas estas cosas que ustedes conocen que hace parte como de los compromisos académicos de la investigación. Pero además de pues, lo que concierne a publicaciones, artículos, pues si tenemos la oportunidad de pronto de escribir algún libro, como entre todas las personas que participaron, en fin, tenemos también un muy buen material audiovisual, fotográfico, tenemos pues también como los testimonios de la gente. Entonces, pues lo que esperamos es que estos contenidos pues se puedan organizar a través de algún tipo de espacio digital, audiovisual, multimedial, etcétera, ¿no? Y que esto también pues pueda divulgarse, darse a conocer con distintos públicos, ¿no? Infortunadamente a veces nuestros libros o los artículos no llegan a todos los públicos y entonces lo que queremos es que esto también llegue a las personas del común y que pues comprendan un poco la importancia de estas acciones como aporte a la paz y la reconciliación del país. Bueno, muchísimas gracias, profesor Juan Carlos Amador, por traernos estas buenas noticias y ese gran trabajo que se realiza desde nuestra universidad para trabajar articuladamente en ese acompañamiento con la Alta Consejería para la Paz y también con la JEP, ¿no? Un trabajo muy importante que está realizando nuestra universidad distrital. Muchas gracias, Joana. Espero que esto pues tenga alguna utilidad y aprovecho también para saludarles, agradecerles por toda la labor que hicieron también durante este año desde este espacio tan importante como es la UDESTER. Bueno, ya son las 8 de la mañana con 41 minutos. Nos vamos con música de